My mom said to me, find someone who will give you everything. And I said, Mom, I already have everything. I am a rich man. I am a rich man. I am a rich man. El promedio de peso es de 40 a 50 kilos, por lo que si pesas más de 50 kilos eres gorda. The documentary didn't even show how intense it was. Like, Y cuando te reclutan, tienen el control de absolutamente toda tu vida. Esto incluye pues la estética y todo. And they picked me, but then they said, you gotta lose weight. We know you're an athlete, but we want you to be like pretty on camera. A lot. I lost like 12 kilos. Jeez. I was like skinny, like Right. scary skinny. But they like that. Hace un par de días me encontré con un tweet de alguien que se burlaba de un idol porque tenía un diente oscuro, lo cual, si les soy honesto, me pareció demasiado denso. Sin embargo, por turbio que me pareció, no le presté demasiada atención. Pero solo unas pocas semanas después, haciendo scroll igualmente en Twitter, me encontré con una publicación sobre el cabello de Rosette de Blackpink, donde literalmente la avergonzaban porque se le veía algo así como 0,0% de raíz. Además, las personas que comentaban este tweet aseguraban que Rosette se odiaba y rechazaba sus orígenes porque no aceptaba su cabello natural, lo cual para mí fue como... ¿Se odia simplemente por tinturarse el cabello como cualquier otra persona lo haría? Por lo que inmediatamente y por obvias razones, en ese momento no pude dejar de pensar en otra cosa que en los estándares tan tóxicos que existen dentro de esta industria, porque creo que son la cosa más cruel y brutal que existe. Ya sé que muchas veces imaginamos que los estándares de belleza en Occidente ya son demasiado intensos, pero los ideales de belleza en Corea y sobre todo dentro del mundo K-pop son otro nivel, sobre todo en 2026 con la delgadez extrema como un nuevo ideal de belleza otra vez. De hecho, hace un par de días también me encontré con una gran cantidad de publicaciones sobre el antes y el después de Giselle de aespa, y honestamente quedé frío. Y es que en las dichas fotos del antes y el después literalmente se puede ver cómo le rebanaron media cara para que no se le viera el rostro cuadrado, para de esa forma poder conseguir esa famosa forma de V tan deseada por los coreanos. Y fue justamente en ese momento que decidí adentrarme en todo ese mundo y averiguar más sobre este tema. Y les juro que lo que encontré es demasiado surrealista. Discriminación, rechazo, aislamiento, dismorfia y asco. Son solo algunas de las cosas que los idols experimentan si no entran en el estándar de lo que se considera perfección dentro de esta industria. De hecho, lo que más me sorprendió al hacer toda esa investigación es que en pleno 2026 todavía hay mucha gente que cree que de verdad el K-pop es únicamente una industria musical muy perfecta, profesional o exigente. Porque todas y cada una de las publicaciones donde alguien está comparando el antes y el después de un idol está llena de comentarios por parte de fans o K-popers donde justifican de alguna forma el cambio del idol, diciendo que simplemente fue la pubertad, dieta o ejercicio, cuando obviamente todo lo que se esconde detrás de sus físicos aparentemente perfectos es una industria demasiado oscura. Y es que si bien uno de sus principales atractivos son sus coreografías casi perfectas, sus videoclips irreales e incluso esas legiones de fans que a veces parecen sectas sin ofender, literalmente y sin exagerar, el cuerpo de los idols es un campo de batalla constante. Y es que en el K-pop la voz importa, a veces no tanto, también el carisma y por supuesto la disciplina. Pero por loco que suene, y esto creo que no es un secreto para nadie, muchas veces por encima de cualquier otra cosa, lo más importante es el físico de los idols. Es decir, la cara, el peso, la piel, la forma de la nariz, el color de cabello, el tono de piel, la definición del abdomen, la ausencia de poros, la simetría, la delgadez y muchas veces hasta la juventud eterna. Y ya sé, esto probablemente suena demasiado exagerado para algunos, pero cuando enlisto cada una de estas cosas, en realidad me estoy quedando corto, porque en la mayoría de veces, en serio, todo eso pesa más que el propio talento. Y es justamente ese el corazón de este video. Quiero que nos adentremos en todo esto y entendamos cómo funciona de verdad el sistema de la belleza dentro del K-pop en 2026. ¿De dónde nace esa obsesión? ¿Qué les exige a los idols, tanto a mujeres como a hombres? ¿Qué procedimientos son los que más se normalizan? ¿Qué rutinas y dietas se han convertido en folclore y en hábito dentro de esta industria? ¿Qué responsabilidad tienen las agencias? ¿Cómo participa el público? ¿Y cómo participa Corea del Sur como sociedad? Pues lo verdaderamente perturbador que está pasando con el K-pop actualmente es que
ya ni siquiera hace falta ponerlo siempre de forma explícita, pues muchas veces son los propios idols quienes terminan interiorizando ese odio y convirtiéndose en sus propios detractores por enfermizo que suene. Tanto así que, como pudieron verlo, se analizan en detalles que parecen pequeños pero que no lo son. Desde un diente en una foto, a partir del cual aparecen miles de personas diciendo y asegurando que tiene caries, aunque en realidad nadie lo sepa a ciencia cierta. Hasta una raíz mínima en el cabello de Rosé que ni siquiera es rubia natural. Solo para que lo dimensionen, todo esto es tan denso y tan grave. En marzo de 2026, de hecho hace un par de días, un reporte de Korean Times logró documentar lo que contó la propia estilista de Rosé, donde básicamente ellos afirman que esta fuente les dijo que Rosé en efecto lleva el cabello rubio platino desde el debut con retoques de raíz cada 2 semanas, incluso cuando se encuentra fuera del país, lo cual les juro me voló la cabeza por completo. Además, él mismo dijo que esa rutina ha sido a costa del daño del cuero cabelludo de Rosé, lo cual obviamente nos dice algo tan brutal como honesto. En todo este mundo ya ni siquiera se trata solo de la vanidad, pues como pueden verlo, también convergen una economía visual en la que cada milímetro del crecimiento capilar puede convertirse en tema de debate global, y eso es demasiado enfermo, porque cuando toda una industria te acostumbra a eso, la belleza por supuesto deja de ser únicamente belleza y pasa a convertirse en una especie de vigilancia corporal 24/7, y eso sobra decirlo, pero no es sano para nadie, ni para los idols, ni mucho menos para las millones de personas que los siguen incansablemente. De verdad les prometo que todo lo que se esconde detrás de esta industria es mucho más bizarro y enfermizo de lo que parece a simple vista. Así que les recomiendo mucho que se queden hasta el final si quieren conocer uno de los estándares de belleza más enfermizos de todo el mundo. Y justamente por eso quiero que hagamos una pequeña pausa, porque si algo nos deja claro toda esta historia es que vivimos rodeados de fantasías aspiracionales, donde todo tiene que verse inspirador, exitoso y transformador, aunque por dentro no haya nada. Y cuando alguien quiere cambiar su vida de verdad, no necesita una imagen bonita, necesita opciones reales y herramientas concretas. Por eso quiero mencionarles a Triple Ten, que está patrocinando este video. Triple Ten es un bootcamp intensivo para convertirte desde cero en menos de un año en un profesional de área stage. Los cursos están totalmente en español y los horarios son tan flexibles que los puedes compaginar con tu trabajo. Sin embargo, una de las cosas más útiles es que aprendes haciendo y construyendo tu portafolio desde el primer día, que al final es lo que más importa cuando alguien quiere tomarse en serio un cambio profesional. Además, también pueden agendar una consulta profesional gratuita para ver qué camino funciona mejor para ti. Y ofrecen un reembolso del 100% si no consigues trabajo dentro de los 6 meses posteriores a graduarte. Así que si esto les interesa, les dejo un enlace en la parte superior de la descripción y en el comentario fijado para que lo revisen con más calma. Y si deciden estudiar, que cruzo los dedos para que así sea, con mi código CAM van a obtener un 50% de descuento en todos los cursos. Así que vayan a inscribirse. Pero como siempre, recuerden que si este o cualquiera de los videos que hago les gusta, los entretiene o los hace pensar al menos un poco sobre todos estos temas, es demasiado valioso e importante para mí si le pueden dar like por allá abajo, ya que de esa forma nos aseguramos que YouTube sepa que les gustó este video y así capaz lo recomiende con más personas. De verdad, muchas gracias por estar aquí. Ahora, hay algo en toda esta conversación que me parece muy importante dejarlo claro desde el principio, porque mucha gente habla del K-pop como si aquí estuviéramos simplemente frente a una industria con estándares demasiado altos, como si todo se resumiera a disciplina, perfeccionismo, exigencia y ya. Pero para mí esa forma de verlo o de decirlo incluso se queda absurdamente corta. Y no solo se queda corta, sino que incluso suaviza todo lo que pasa dentro de este mundo, porque desde mi forma de verlo, no sé cómo lo vean ustedes, decir que solo son estándares altos suena casi admirable. Suena como si realmente estuviéramos hablando de una cultura de excelencia, de una industria dura, competitiva y perfeccionista, pero más o menos normal. Y no es tan así, ya que aquí pasa algo bastante turbio. Pues en el K-pop, a diferencia de otras industrias, el cuerpo no funciona solo como un cuerpo. Funciona en el sentido más literal de la palabra como un proyecto, como una vitrina, como una superficie de control, como un producto, donde los idols no solamente cantan, bailan y entretienen, también tienen que encarnar una fantasía visual cuidadosamente construida, ya que esa es básicamente la imagen o la idea de perfeccionismo que ellos venden de Corea ante el mundo. Y es demasiado loco porque su cara no es solo su cara, su cuerpo tampoco les pertenece del todo, y su apariencia no está simplemente ahí para acompañar su carrera, y eso ni siquiera es un secreto para nadie, ya que de hecho las agencias lo han dicho desde siempre. Los idols pueden recibir técnicas para aprender a cantar, pueden incluso aprender a bailar, pero el carisma y la belleza no es algo que todos los aspirantes tengan, lo cual termina siendo un poco paradójico y ciertamente absurdo, porque al final todos terminan modificándose la cara con la que iniciaron, pero pues cada cual. El caso es que todo eso es demasiado fuerte, porque cuando uno empieza a verlo con atención se da cuenta de que aquí no estamos hablando solo de belleza, estamos hablando de lo que fácilmente podría ser una política del cuerpo, de una lógica donde solo ciertos rasgos se premian y otros se corrigen, se esconden y otros directamente se castigan. Y es ahí donde todo se vuelve demasiado turbio, pues no solo se trata de verte decente o de verte bien, se trata de encajar en una idea extremadamente específica, rígida
rígida y repetitivas al cansancio de lo que debe ser un rostro deseable, un cuerpo aceptable y una imagen vendible. Ahora, lo más loco es que esta obsesión no nació de la nada. El K-pop no se inventó todo eso, pues como bien saben, Corea del Sur lleva años desarrollando una relación durísima con la apariencia física. Esto que voy a decir a continuación ya lo había mencionado en un video donde hablé de los estándares de belleza en Corea. El looksism, que es decir, la discriminación y jerarquización basada en el aspecto físico, lleva mucho tiempo siendo estudiado seriamente como un fenómeno social dentro del país. O sea, esto no es una exageración de internet ni una percepción aislada. Es algo lo suficientemente profundo como para haber sido analizado desde la academia, la salud pública y la cultura. Y cuando uno de verdad entiende eso, todo empieza a cobrar mucho más sentido, ya que así entonces el K-pop no aparece como una rareza desconectada de la realidad coreana, sino más bien como su versión más extrema, más estilizada y más globalizada. Es como si la industria tomara una obsesión que ya existía y la reafinara, la empaquetara, la hiciera más brillante y luego la explotara al resto del mundo como si fuera aspiracional. Y claro, ahí es donde el asunto se vuelve todavía más perverso, porque ya no basta con que la belleza opere como capital dentro del propio país. Ahora además se convierte en todo un espectáculo, donde literalmente se vuelve contenido, marketing, una identidad visual enorme y sobre todo se vuelve también una exigencia constante para personas que en muchos casos entraron como adolescentes y crecieron literalmente frente a millones de ojos que analizan cada milímetro de su cara y de su cuerpo. Por eso esa idea que mucha gente tiene de que en el K-pop solo se cuidan mucho no me convence en lo más mínimo, porque como pueden verlo, eso no se trata en lo más mínimo de autocuidado. Estamos hablando de toda una estructura de vigilancia corporal convertida en un sistema, de una industria donde los rostros pequeños, las mandíbulas afinadas, la nariz definida, la piel clara, la delgadez, la simetría, la juventud eterna y cierta pulcritud casi artificial no parecen solo como preferencias sueltas. Y sí, obviamente ese molde ha ido cambiando con las diferentes generaciones, por lo que no se ve exactamente igual en todos los momentos ni en todos los grupos. Pero el núcleo, al final de cuentas, sigue siendo más o menos el mismo. Verte lo suficientemente imperfecto para parecer real y lo suficientemente perfecto como para parecer irreal. Y esa para mí es una de las trampas más crueles de toda esta industria. Los idols sí o sí quedan atrapados en una contradicción imposible. Por un lado, se les exige acercarse lo máximo posible a ese ideal. Por otro, se les castiga demasiado fuerte si el esfuerzo por llegar ahí se ve demasiado visible. O sea, tienen que ser perfectos sin parecer demasiado fabricados. Hagan de cuenta que tienen que verse demasiado delgados, pero sin parecer demasiado obsesionados por la delgadez. Y por ende, entonces, también tienen que ajustarse al estándar, pero sin dejar al descubierto la violencia que implica someterse a él. Y eso es lo más enfermo de todo, que el sistema no solo les está exigiendo transformación, sino que también les está exigiendo una naturalidad fingida que ellos no pueden ofrecer. Y es que si uno lo piensa es demasiado cruel, porque no solo basta con cumplir, además tienen que hacer que parezca como si ellos hubieran nacido ahí. Y por ende, cuando toda una industria logra que millones de personas consideren normal ese tipo de control sobre un ser humano, sobra decirlo, pero dejamos de estar solo frente a música pop. Estamos frente a una maquinaria que convierte los cuerpos en territorio de disciplina, corrección y consumo. Y honestamente para mí ese es justamente el punto de partida de todo este tema. Ahora, quiero explicarles de dónde nace todo esto, porque en realidad hay varias capas. La primera es cultural. Corea del Sur tiene una relación históricamente intensa con la respetabilidad, el rendimiento, la representación pública y la armonía social. Y eso tiene todo el sentido. Por lo que claro, en una sociedad altamente competitiva, donde la educación, el trabajo y el estatus están atravesados por una presión constante, la apariencia termina convirtiéndose en una credencial más. No como una superficialidad aparte, sino como una prueba de disciplina, autocontrol y hasta de valor social. Porque como bien sabrán la mayoría, el K-pop es una industria global que vive de convertir la diferencia humana en un producto estandarizado y fácilmente consumible. Entonces, cuando una agencia invierte años de entrenamiento, dinero, marketing y posicionamiento internacional en un grupo, lo que intenta hacer es reducir el azar. Y dentro de esa lógica, el cuerpo ideal también se vuelve una forma de controlarlo. Pues nos guste o no, un cuerpo delgado vende cierta fantasía. Un rostro más acercado al canon vende familiaridad. Una piel perfecta vende pureza. Una mandíbula V-line, aunque para nosotros sea un poco extraña, para ellos vende delicadeza. Mientras que un cabello perfectamente cuidado vende reconocimiento instantáneo. La tercera capa es tecnológica. Redes sociales, fancams en 4K, close-ups brutales, edición digital, filtros, comparativas del antes y el después, zooms infinitos y, como lo vimos con los ejemplos que les di, comentarios masivos. Y es que mucho tiempo atrás a las celebridades de Corea del Sur, eso también pasó en Occidente, se les juzgaba únicamente por las fotos que salían
salían en las revistas. Pero hoy, a diferencia de aquellos años, puede ser destruida en cuestión de segundos. Tanto así que un estudio sobre la selfie culture y la aceptación del looksing en Corea muestra justamente cómo la exposición constante a imágenes puede forzar la aceptación de la discriminación basada en la apariencia, lo cual encaja perfectamente con el ecosistema idol, un sistema que vive de la mirada repetida, ampliada, archivada y comentada. La cuarta capa es racial y estética, porque durante años la industria ha reforzado ideales de piel clara y ciertos rasgos específicos asociados al prestigio visual. Tanto así que en 2025 The Korean Herald reportó sobre el auge de glutamatación como una alternativa o un atajo para conseguir una piel más clara dentro de una cultura donde la palidez sigue asociándose con la belleza. Así que cuando fans atacan a un idol insinuando que odia su etnia o que busca verse más blanca, muchas veces están hablando desde una mezcla bastante tóxica de colorismo, proyección e ignorancia, pero tocando una fibra que sí es real. Esa industria lleva años operando dentro de un ideal blanqueado y pulido. Entonces, cuando uno se pregunta de dónde es que nace verdaderamente esa necesidad, la respuesta más turbia es que nace de varias partes al mismo tiempo: de la cultura, del mercado, del patriarcado, del nacionalismo estético, incluso del algoritmo y del miedo, sobre todo del miedo. Miedo a no encajar, miedo a no debutar, miedo a ser comparado, miedo a verse descuidado por simplemente tener un tono de piel que no es tan blanco como el de los demás idols, y miedo a que una cámara te capture desde un ángulo cualquiera y que internet convierta eso en una sentencia. Ahora bien, si las idols están sometidas a estándares brutales, es porque sobre ellas cae una contradicción que es prácticamente imposible de sostener. Tienen que verse jóvenes, finas, suaves, radiantes, casi etéreas, y al mismo tiempo lo suficientemente deseables como para sostener toda la fantasía visual de la industria. A las mujeres se les exige una delgadez casi extrema, casi siempre disfrazada de elegancia o de buena gestión del cuerpo, si esto tiene algún sentido. Se les exige además que tengan una piel clara, blanca, limpia y uniforme, un rostro pequeño, mandíbula sumamente fina, ojos grandes, o al menos visualmente agrandados, ya sea por cirugía, maquillaje y, en el caso más común, por ambas cosas. Por supuesto, su nariz también tiene que ser extremadamente pequeña, con un tabique muy recto. Tienen que tener labios delicados, cabello brillante y dientes perfectos. Y como si eso ya no fuera suficiente, también tiene que haber ausencia total de cansancio, así como también ausencia total de textura humana. Y encima, todo eso tiene que parecer natural. Y esa es quizá la cosa más perversa de todas. El sistema no solo exige transformación, también exige que esta transformación no se note demasiado, porque en el preciso momento en el que se empieza a notar, aparece el castigo moral. Por ende, las idols quedan atrapadas en dos juicios al mismo tiempo. Si no cumplen con el estándar, las destruyen. Y si se acercan demasiado a él por medios visibles, también las destruyen. Y es por esa razón que circula con tanta normalidad debate sobre V-line, párpados, fillers, mentón, reducción mandibular, botox, contorno facial, tratamientos dermatológicos, ortodoncia, blanqueamientos de piel y cambios constantes de cabello. Y es raro, pero no porque todos los casos estén confirmados, sino porque los rostros de los idols, por cruel que suene, se han convertido meramente en una experiencia para el público. El ejemplo reciente de Giselle de Aespa, el cual les mencioné al inicio, sirve perfectamente para entender este ambiente. Pues a inicios de marzo se viralizaron publicaciones y notas de entretenimiento donde la acusaban de verse irreconocible, donde miles de usuarios notaron que en efecto su mandíbula sí se veía mucho más fina, por lo que las especulaciones sobre cirugía no tardaron en aparecer. Y a ver, lo importante aquí no es confirmar algo que no está confirmado 100%. Lo importante es que analicemos y miremos toda la escena completa. Una mujer aparece en un desfile de modas como cualquier otra celebridad, y de inmediato internet abre una especie de investigación colectiva sobre su cara. Si se dan cuenta, es bizarro, pero esa es la atmósfera. Ese nivel de posesión que los fans del K-pop creen tener sobre el rostro de los idols. Y por esa razón, el caso de Rosé es tan útil, porque nos demuestra de frente que ni siquiera hace falta una cirugía para entender la violencia estética del K-pop. Basta con el cabello. 7 años de rubio platinado, retoques cada 2 semanas, viaje relámpago que tiene que ser el estilista para arreglarse la raíz antes de un evento o alguna aparición pública, y la propia confesión de que todo eso se ha mantenido incluso a costa de la salud de su cuero cabelludo. Al final de cuentas, a lo que quiero ir es que la imagen pública termina valiendo más que la comodidad física, y luego llega el público a examinar si se ve una raíz más oscura, si el pelo está reseco, si parece mal cuidado, si ya no luce como antes. Es una ruleta que no se detiene nunca. Y de hecho, dentro de ese mismo ecosistema, hace pocos días volvió a suceder algo parecido con Lisa de Blackpink, quien tras publicar unas fotos suyas de su viaje a Bali a finales de marzo, su imagen otra vez volvió a convertirse en tema de introspección pública, donde una vez más aparecieron nuevas lecturas obsesivas sobre su cuerpo, su silueta, si se veía distinta o lo evidente que era que se había sometido a una liposucción,
lo cual viéndolo desde cualquier punto de vista es totalmente ridículo, porque en las comparaciones del antes y el después es más que obvio que lo único que sucedió es que Lisa ganó un poco de peso y ni siquiera fue tanto o un aumento notable, solo que los fans y toda esa comunidad está tan obsesionada con esto que encuentran fallos y errores en cualquier cosa, y ahí está el verdadero problema. En el K-pop el cuerpo de un idol nunca descansa, siempre está siendo leído, comparado, corregido y sobre todo puesto bajo sospecha, y es triste, pero la apariencia no solo acompaña la carrera, como en la mayoría de casos termina devorándola. Además, todavía hay otro nivel más cruel del que por alguna razón muy poca gente habla, pero que honestamente, al menos para mí y desde mi forma de verlo, es sin duda alguna una de las cosas más importantes, y es la infantilización tan enferma que se tiene sobre las idols y la pureza. Y es que al adentrarme en todo este mundo logré evidenciar y darme cuenta de que muchas idols son vendidas bajo una estética de delicadeza, inocencia o naturalidad, incluso cuando el nivel de intervención, restricción y control que existe detrás de esa imagen es altísimo. Suena aterrador decirlo, pero la industria del K-pop quiere una feminidad perfecta, pero, y eso es muy importante, sin dejar visible el esfuerzo industrial que la fabricó. Quieren muñecas impecables que aún parezcan niñas y que a su vez parezcan espontáneas. Y sobra decirlo, pero por supuesto toda esta presión trae consecuencias. Un estudio sobre distorsión de la imagen corporal en adolescentes de Corea, basados en datos de la encuesta nacional de riesgo juvenil de 2021, recuerda que la insatisfacción corporal está asociada con estrés, ansiedad, depresión y conductas alimentarias poco saludables. Por lo que cuando millones de chicas crecen viendo que el ideal femenino más admirado del país es prácticamente inhumano e infantil, el daño claramente no se queda solo en las idols, sino que se transmite a todas las mujeres del país. Y es que en verdad es absurda y enfermiza la obsesión que tienen los coreanos porque las mujeres se vean cada vez más infantiles, aunque además es demasiado contradictorio porque a las idols más jóvenes se les entrena desde pequeñas a parecer mujeres mucho más adultas. Y eso se hace cada vez más evidente cuando nos adentramos en todo ese mundo y empezamos a descubrir los grupos y las bandas que hay. Dejen este video a un lado y vayan a internet ahora mismo y busquen las edades de las integrantes de algunas de las bandas más importantes. Literalmente son niñas viéndose como mujeres o adolescentes más grandes, ni siquiera tienen más de 30 años viéndose como adolescentes o niñas. En verdad, todo en esta industria es demasiado bizarro y eso es demasiado interesante y a la vez curioso, porque a veces se habla de los estándares de belleza en el K-pop como si únicamente afectara a las mujeres. Obviamente sobre ellas el control suele ser más despiadado, más sexualizado, más infantilizado y mucho más masivo, pero los hombres, así lo veamos o no, también están metidos hasta el cuello en toda esta maquinaria, porque la masculinidad en el K-pop no gira únicamente en torno a verse guapo, gira alrededor de una construcción mucho más específica, la de un hombre delgado, refinado, con piel impecable, rostro pequeño, mandíbula limpia, rasgos armónicos y un cuerpo delgado, sí, pero que tampoco sea lo suficientemente delgado y tampoco lo suficientemente musculoso. Y es que para la sociedad surcoreana y en especial para la industria del K-pop, a diferencia de Occidente, el ideal no es el hombre musculoso y tosco, sino un hombre delicado, sensible, juvenil, guapo, literalmente como cualquier idol. Y ese estándar, de hecho, es demasiado peligroso para el resto de los hombres que pertenecen a la sociedad surcoreana, porque no hace falta decirlo, pero la mayoría de ellos ni siquiera se ven como luce un idol. De hecho, un estudio en hombres y masculinidad explica justamente cómo en Corea del Sur se valora una masculinidad thin, lean and pretty, que es algo así como delgado, esbelto y bonito. Y eso está tan arraigado a la cultura que hasta el nombre tiene. En alguna parte de la pantalla se los voy a poner porque ni siquiera sé pronunciarlo. Pero básicamente es un término que asocia la piel impecable, el cabello teñido y el uso de cosméticos. Lo que significa entonces que los idols son sometidos a una doble exigencia bastante particular. En primer lugar, tienen que verse atractivos, delgados y bellos, pero sin perder del todo el capital masculino que la industria les exige conservar. Entonces de ahí es donde aparecen estos cuerpos de abdomen marcado, hombros definidos, poca grasa corporal y una mandíbula muy definida, pero manteniendo al mismo tiempo cierta delicadeza visual y una estética casi porcelánica. Así que si se dan cuenta, los estándares masculinos dentro del K-pop también son altísimos. Lo que pasa es que muchas veces simplemente se narran de otra forma o no se les da tanta trascendencia como a los de las mujeres. A los hombres se les vende bajo palabras como autocuidado, masculinidad suave o visual management, pero debajo de ese vocabulario sigue estando la misma disciplina feroz. Y el looksing, por estudios que se han hecho en todo el país, demuestra que no es algo que afecte exclusivamente a las mujeres, pues investigaciones sobre imagen corporal y alimentación desordenada en hombres jóvenes
jóvenes surcoreanos señalan que tanto hombres como mujeres están expuestos a ansiedad por discriminación basada en la apariencia. En pocas palabras, el K-pop no desafía realmente el mando de perfección física para los hombres. Lo que hace es modernizarlo, maquillarlo y volverlo más sofisticado a simple vista, pero al final sigue siendo el mandato. De hecho, hace un par de días pasaron otras cosas que me dejaron completamente sorprendido y que una vez más reafirmaron el punto central de este video. Y es que no sé si sabían o estaban al tanto, pero hace un par de días BTS hizo su comeback con un especial en vivo en Netflix. Y a los pocos días la plataforma también estrenó un documental sobre esa nueva etapa del grupo. Pero lo que me impactó o lo que me sorprendió de este punto en particular es que en medio de un regreso histórico, masivo y emocional como lo fue este, la conversación volvió a dividirse hacia lo mismo de siempre. Cómo se veían, si lucían distintos fuera del escenario, si habían subido o bajado de peso, o si el documental en su defecto los mostraba menos perfectos que en sus videoclips. Pero si me lo preguntan, creo que es completamente normal verse así cuando no estás posando o estás simplemente en tu vida cotidiana. El dilema es que esto parece que a la comunidad del K-pop le afectó gravemente, pues inmediatamente empezaron a aparecer burlas y comentarios sobre cómo se veían en los clips del documental. Si la cara no se les veía tan definida, si la V-line se les había perdido o si sencillamente no tenían una mandíbula definida. Detalles que para cualquier persona serían insignificantes, pero teniendo en cuenta la magnitud del regreso, a la gente pareció sorprenderle mucho. Y de hecho, luego del documental y que empezaron a circular como esas imágenes, Jimin subió una foto en su cuenta de Instagram junto a V donde parecía que acaban de correr o tener una sesión de running, lo cual nos deja más claro que los chicos están trabajando fuertemente para regresar a su peso de siempre. Pero el dilema es que a las pocas horas empezó a circular una imagen en internet donde se podía apreciar el peso que supuestamente tenían Jimin y V en esos momentos, lo cual, si llegara a ser cierto, en realidad sí es un peso muy bajo para hombres adultos como ellos. Sin embargo, esa imagen, más allá de si es real o no, resume esto de forma brutal, porque una sola actualización personal terminó convertida en escrutinio público colectivo, con el peso de los miembros transformado en tema de debate público. Ese es el debate de vigilancia estética que impone el K-pop. Ni siquiera un comeback histórico, un documental tan íntimo como fue ese, ni años de trayectoria bastan para sacar sus cuerpos de juicios permanentes. Y es triste, pero los idols dentro de esta industria no pueden simplemente existir. Siempre tienen que verse impecables, incluso cuando supuestamente los estamos viendo en su versión más real. Ahora, una de las partes más oscuras de todo este tema es que las dietas extremas se han contado durante décadas casi como si fueran anécdotas de hábitos de disciplina, como si sufrir por el peso o tener problemas corporales fuera parte del mito de ser un idol exitoso. Y eso es tan explícito y tan peligroso que incluso muchos fans se saben de memoria dietas famosísimas porque la propia industria las ha convertido en contenido. Ahí tenemos la dieta U, por ejemplo, la cual terminó volviéndose una tendencia gigantesca dentro del mundo idol. Para todos aquellos que están inmersos en este mundo, esa dieta ya es bastante conocida porque ha sido discutida durante mucho tiempo. Pero básicamente consiste en un plan famosamente restrictivo donde únicamente puedes comer una manzana, una batata y un batido de proteína al día. Algo que ha sido repetido una y otra vez por cientos de fans y personas en el medio como si fuera una especie de truco útil de control corporal. Y ese es justamente el dilema. Esas historias que para nosotros son tan densas y peligrosas, para ellos no están circulando como alertas sanitarias, sino como puros relatos de eficiencia. Uno de Twice, por ejemplo, contó abiertamente en un live que cuando era trainee le dijeron que tenía que perder 7 kilos en una semana para poder subirse al showcase, donde ella misma prácticamente reveló que no comió, que pasó toda una semana yendo al gimnasio y escupiendo constantemente para no retener líquidos y agua en el cuerpo, y que incluso todo eso llegó a ser tan grave para ella que muchas veces lloró por el miedo que le causaba no poder alcanzar el peso ideal después de someterse a todo esto. Hyuna, por ejemplo, quien originalmente debutó en el grupo Wonder Girls, también habló de esto con una franqueza brutal, pues en 2024 recordó que en uno de los peores momentos de su carrera llegó a pesar 40 kilos y que sobrevivía a jornadas enteras de entrenamiento y preparación con tan solo un pedazo de gimbap. Solo una porción era lo que consumía hasta que su salud comenzó a colapsar. Esto fue tan popular en su momento que, de hecho, The Korean Times retomó su testimonio en 2025, justamente para enseñarle al resto de la sociedad que ese patrón no era una excepción, sino como parte de una lógica muchísimo más amplia dentro del K-pop. Este reportaje también mencionó a Seunggi de Oh My Girls, quien contó que igualmente llegó a los 40 kilos y que en ese nivel se sentía débil y mareada con frecuencia. Y en enero de 2025, The Korean Times recogió además el caso de otra idol K-pop ex integrante de Kiara, quien reveló que las dietas extremas terminaron afectando gravemente su salud física. Y lo fuerte aquí sí
si se dan cuenta es que ya ni siquiera se habla de rumores o especulaciones como tal. Estamos hablando de idols que están diciendo con sus propias palabras qué fue lo que hicieron o a qué se sometieron para entrar dentro de ese molde tan específico. Por lo que cuando distintas generaciones de idols empiezan a contar historias bien parecidas, lo que estamos presenciando aquí ya no es un caso aislado, sino una cultura entera de normalización. Tanto así que incluso el ecosistema trainee ha descrito estos términos. Y de nuevo, aquí tenemos a The Korean Times, quien resumió la vida de los aspirantes al debut, como una rutina de dietas extremas, múltiples pesajes al día y entrenamiento agotador. Mientras que The Korea Herald llegó a describir como una práctica común que las agencias mantengan a trainees constantemente a dieta o los empujen hacia procedimientos estéticos. Es por esa razón entonces que el peso termina funcionando como una especie de puntuación moral, donde un número es el que define si eres apto, si eres disciplinado, o si mereces o no debutar y estar en escena. Mientras que el público, por irónico que suene, es quien termina haciendo el resto. Comenta si un idol subió de peso, si otra recuperó su visual, si un idol se ve hinchado, si alguien por fin volvió a verse bien. Y de esa forma, claramente el cuerpo deja de ser cuerpo y se convierte en una evaluación pública permanente. Y es muy loco porque la gente lo trata como chisme. Pero el cuerpo humano, nos guste o no, no está hecho para soportar una auditoría así. Es raro, pero para mí hay algo central en todo esto: la forma en la que la cara dentro del K-pop también trabaja. Cierra campañas, vende photocards, llena vallas publicitarias y cualquier producto de marketing que se puedan imaginar. Literalmente hace que alguien compre una revista, un cosmético, hasta una entrada. Por lo que entonces tampoco debería sorprendernos que la industria trate el rostro como una inversión, porque además esa misma inversión tiene un lenguaje demasiado claro: párpado doble, nariz muy fina con tabique recto, mentol más proyectado, mandíbula mucho más definida, básicamente V-line, fillers, botox, tratamiento de piel, ortodoncia, blanqueamientos, contorno facial y un universo entero de procedimientos no quirúrgicos que muchas veces forman parte del mantenimiento. A escala global, el reporte de 2024 de ISAPS registró casi 38 millones de procedimientos estéticos entre quirúrgicos y no quirúrgicos y señaló que la cirugía de párpados fue el procedimiento quirúrgico más común ese año. Y en Corea del Sur, toda esa lógica todavía está más normalizada, pues la literatura académica de hecho lleva años describiendo cómo la cirugía estética se fue integrando al imaginario del ascenso social, por lo que el K-pop agarró todo eso y lo convirtió en parte del oficio. Pues se sorprenderían al saber la cantidad de idols que han hablado abiertamente sobre esto. Jessie contó en Allure que muchas veces la cirugía plástica sí o sí se espera dentro del K-pop, aunque nadie hable de eso abiertamente. Y recordó que ella misma había admitido años atrás procedimientos como los labios y el pecho. Y esto es demasiado real, ya que cuando uno analiza las imágenes o videos de las idols, es demasiado loca y casi absurda la proporción corporal que tienen, pues la mayoría son demasiado delgadas, con un porcentaje de grasa extremadamente bajo y con unos pechos enormes. Y lo peor y lo más retorcido es que son los propios fans los que se encargan de justificar de nuevo ese tipo de cuerpos, diciendo que es genética, que es natural o es entrenamiento, cuando ni siquiera hace falta ser un experto para saber que esas proporciones no son alcanzables de forma natural. Hace algunas semanas también me apareció una publicación donde alguien mencionaba justamente esto, donde hablaban de cómo era posible que una idol fuera tan delgada y tuviera un busto prominente. Y literalmente los comentarios se llenaron de personas diciendo y afirmando que era natural, que ese cuerpo era sumamente alcanzable en Corea y que lo raro era que las mujeres no se cuidaran lo suficiente como para alcanzar ese cuerpo. Lo cual para mí fue como... Pero bueno, volviendo al caso de Jessie, ella describió ese nivel de escrutinio bajo el que todos los idols viven. Pues si tienen acné, si la cara se les ve hinchada o incluso si lucen cansados a pesar de que todo el tiempo están entrenando y recibiendo preparación, siempre va a aparecer alguien dispuesto a convertir eso en un ataque. Kwon Hee, quien pertenece a esta banda de por acá, cuyo nombre no sé pronunciar, fue todavía más frontal frente a esta situación, ya que durante mucho tiempo convirtió esa honestidad en parte fundamental de su personaje público, lo cual es demasiado valiente si tenemos en cuenta que la mayoría de idols hombres no se atreven a hablar abiertamente de esos temas, ya que por alguna razón terminan siendo los más juzgados cuando se expresan de esta forma. Pues es más que obvio que los debutantes o los trainees en algún punto se tuvieron que haber sometido a cualquier cosa, ya sea blanqueamientos de piel, ortodoncia, cirugía de párpados, V-line, lo que sea. Pero a los fans, por una razón demasiado tonta que ni siquiera entiendo, les cuesta mucho admitir esto. Por ejemplo, la guerra simbólica que se puede iniciar si alguien comenta sobre los procedimientos a los que se sometieron los chicos de BTS no es normal, cuando es más que evidente que varios de los miembros se tuvieron que haber sometido a cualquier cosa. Y con eso no estoy tratando de decir que se transformaron completamente, sino de admitir que es demasiado difícil que dentro de esta industria no se hayan sometido a nada. Ahí tenemos el caso de Jung Cheon, quien admitió en televisión nacional haberse operado la nariz mientras negaba haberse hecho los ojos.
videos, donde respondía abiertamente sobre todas las especulaciones sobre su cara. Y ese tipo de confesiones, por supuesto, son demasiado importantes, porque nos muestra hasta qué punto el rostro de los idols se ha convertido en un tema de interrogatorio público. Ahora, quizá uno de los casos más reveladores de los últimos años fue esa conversación televisiva que no sé si alguien más la vio, donde Sandra Park, Narcha y Chaejeon hablaron del tema con una naturalidad casi brutalmente honesta. Pues durante este programa, Narcha contó que su empresa le pidió hacerse cirugía apenas una semana antes de salir en programas musicales, mientras que Sandra reveló que tan solo un mes antes de su debut en 2NE1 las enviaron al dermatólogo y terminaron recibiendo fillers. Y eso es fuertísimo porque nos demuestra una vez más que el ajuste visual no aparece después del éxito, ya que literalmente estaba metido desde mucho antes en la propia línea del ensamblaje del debut. Pero luego tenemos el otro lado del problema, que incluso cuando los cambios no están confirmados 100%, Internet actúa como si tuviera el derecho de abrir una investigación. Y el caso de Giselle de Despa lo ilustra perfectamente, con personas completamente obsesionadas con su mandíbula, proporciones y la idea de que se había hecho otra cara. Y lo importante aquí no es ni siquiera ponerse a jugar al detective plástico. Lo importante es que analicemos y miremos la escena completa. Un idol aparece en público y automáticamente miles de personas sienten que su rostro les pertenece, lo cual al final de cuentas termina produciendo una dinámica demasiado enfermiza. A los idols se les exige perfección, pero también se les castiga en el momento en el que el esfuerzo para alcanzarla se vuelve demasiado evidente. Pues si conserva sus rasgos puede verse poco pulido. Si cambian, lo acusa de haberse dañado la cara. Si se envejece, lo atacan. Y si se retoca, también. Por lo que la cara deja de ser la cara y se convierte en un lugar de trabajo, en un objeto de inspección y en un campo de corrección permanente. Una de las cosas más perversas de toda esta historia es que las críticas ya no necesitan ni siquiera imperfecciones. Pues para la gente parece que cualquier detalle sirve. Desde un brote de acné, tal vez un pómulo que se ve distinto con otra iluminación, un mechón reseco, una raíz visible, un poco de aumento en el peso, hasta una cara un poco más redonda en una gira puede convertirse en toda una tendencia. Porque el nivel de vigilancia ya es tan extremo que no hace falta que pase algo grande para que empiece el castigo. Basta un detalle mínimo, una imagen en el peor momento posible, para que internet y los fans del K-pop empiecen a diseccionar el cuerpo de alguien como si les perteneciera. Y es que en la entrevista que les mencioné hace un momento que Jessie le concedió a Allure, ella habla de que incluso en los momentos donde peor se siente es donde mejor tiene que verse, porque de lo contrario la gente va a empezar a comentar que tiene la cara hinchada o que tal vez tiene acné o que simplemente encuentran el detalle más pequeño para atacarla. Y esa entrevista para mí fue demasiado fuerte y reveladora de muchas maneras posibles, ya que él marca perfectamente la cárcel estética de los idols, pues la apariencia ya no es algo que se cuide meramente para las cámaras, sino una especie de contrato permanente con la mirada ajena. Capaz por algunos ya tiene que ser muy molesto, pero también me parece demasiado importante traerlo a colación, porque lo verdaderamente revelador para mí no es ni siquiera el nivel de mantenimiento, sino toda la lógica que se esconde y que hay detrás de todo eso. Pues en algún punto de Blackpink, para Rosé, el cabello rubio platino dejó de ser solo parte del styling y de un momento a otro pasó a convertirse en parte de toda su identidad pública, en algo que sí o sí ella ya debía mantener, incluso a costa de su cuero cabelludo y de la comodidad de su propio equipo, ya que significa que el cuerpo de los idols termina transformándose en una especie de infraestructura visual, básicamente una obra que nunca deja de estar en restauración. Y es que, a ver, el problema aquí es que los fandoms muchas veces actúan como si de verdad tuvieran derecho a inspeccionar sobre esa obra, como si el artista únicamente existiera para calmar la ansiedad visual del público, o como si su tarea únicamente fuera garantizar que la fantasía nunca se rompiera. Y esa cultura del escrutinio, por supuesto, es devastadora, pues obliga a los idols, incluso antes del debut, a vivir anticipando el juicio. Y es horrible porque no solo se arreglan para verse bien o mantener la fantasía, sino para evitar ser castigados. Ahora, capaz lo que la mayoría de ustedes a este punto se está preguntando es, ¿las agencias los obligan? La respuesta más honesta, después de todo lo que investigué, es que a veces sí, pero directamente a veces no, de una forma no tan explícita. Y a veces ni siquiera hace falta porque la coerción está completamente incorporada dentro del sistema. Hay testimonios, investigaciones y coberturas periodísticas que describen el entrenamiento idol como un espacio de control intensísimo. The Korean Herald, por ejemplo, citó a la coautora Lee Jong-hee comparando este sistema con una fábrica y señalando que es una práctica bastante común que las agencias mantengan a trainees en dietas constantes o incluso les sugieran cirugías. Y en 2024, como prueba y evidencia de todo esto, Seúl aprobó una norma para proteger a jóvenes trainees de prácticas dañinas como la pérdida de peso forzada y las cirugías plásticas. Y eso, aunque a simple vista no lo parezca, es demasiado importante, porque las leyes claramente no se construyen de la nada ni por capricho. Se construyen porque el problema existe, porque se volvió demasiado visible y porque
alcanza un nivel lo suficientemente grave como para requerir intervención pública. Entonces sí, aquí hay coerción estructural. Pero también hay todavía algo más complicado y retorcido aún. Muchos idols están defendiendo esas disciplinas, reproduciéndola, justificándola e incluso agradeciéndola. Y esto, por fuerte que suene, es bastante entendible en realidad, porque cuando tu carrera depende únicamente de seguir siendo deseable frente a una cámara despiadada, obedecer estéticamente puede empezar a sentirse como una forma de supervivencia profesional. Y esto es precisamente lo que vuelve todo eso tan oscuro, que el control no siempre aparece con la forma obvia de la violencia abierta. A veces simplemente aparece disfrazado de consejo, del estándar de toda una agencia, de preparación para debutar, de profesionalismo, de cuidar tu imagen o peor aún, de gesto hacia los fans. Y ahí es donde el sistema, las industrias y las agencias ganan de verdad, cuando una explotación tan cruda como esta consigue vestirse de cuidado. Ahora, en este punto es donde todo deja de ser simplemente un discurso cultural y se vuelve carne, porque detrás de todo ese glamour, esa fantasía y todo lo que los idols intentan vender, hay fatiga, hambre, ansiedad, lesiones, deshidratación, alteraciones hormonales, caída del cabello, piel sensible, problemas digestivos, por supuesto miedo constante al aumento de peso, lo que también les genera dismorfia, dependencia de procedimientos, baja autoestima y sobre todo un estado permanente de autoobservación. Y a ver, con eso tampoco estoy tratando de decir que todos los idols en general vivan exactamente lo mismo, ni siquiera que todos lleguen al mismo nivel de deterioro, pero lo que sí está más que claro es que el sistema los está empujando hacia ese territorio. De hecho, en investigaciones recientes sobre imagen corporal distorsionada en adolescentes surcoreanos, vincula de forma bastante clara la imagen corporal negativa con ansiedad, depresión, estrés y graves trastornos de la conducta alimentaria. Y aunque por alguna razón los estudios nunca hablan exactamente de idols, el K-pop sí funciona como una de las vitrinas más poderosas que alimentan ese ecosistema aspiracional. Y además también está el problema de la dismorfia, o por lo menos de una lógica que se parece muchísimo a ella, donde se centra esa obsesión por defectos mínimos, supuestos o apenas perceptibles, que muchas veces, la gran mayoría de hecho, resultan irrelevantes o imperceptibles para los demás. Ahora imagínense esa misma vulnerabilidad, pero ahora metieron una industria donde millones de personas señalan exactamente esos mismos defectos todos los días, lo que al final de cuentas termina siendo una combinación casi diseñada para dañarte. Y lo peor de todo es que la industria puede seguir funcionando incluso cuando los idols están claramente deteriorados, siempre y cuando ese deterioro siga viéndose hegemónico para las cámaras y para los fans. Otra cosa sobre la que me di cuenta al investigar sobre todo esto es que mucha gente cree y está convencida de que los peores casos son los que se vuelven virales, desde una idol que se ve demasiado delgada, desde un desmayo en pleno escenario, pero la realidad es que muchas veces los peores casos son los que son invisibles para el público, esos casos que suceden todos los días, los que se normalizan tanto y tan constantemente que dejan de ser violencia. La trainee que aprende a temerle a la comida antes de incluso cumplir 18 años. El idol hombre que empieza a querer que verse cansado automáticamente lo convierte en feo. La cantante que ya no puede dejarse crecer el cabello natural porque ese color dejó de ser solo una intención y pasó a formar parte de un personaje. Hasta las adolescentes que miran eso y empiezan a sentir que su cuerpo también necesita ese mismo tipo de correcciones. O el chico que idealiza que para ser deseable también tiene que ser delgado, hermoso, impecable y emocionalmente controlado todo el tiempo. Y ahí para mí es donde está el verdadero alcance del problema, porque el K-pop no solo está afectando a los idols, está generando todo un clima visual, donde por supuesto existe todo un lenguaje corporal de éxito, una pedagogía silenciosa de la insuficiencia. Y sí, Corea del Sur ya venía cargando desde hace muchísimo tiempo con una cultura intensísima de apariencia, cirugía y comparación, pero el K-pop tomó toda esa presión, la amplificó y la convirtió, como pudimos verlo en todo este video, en una explotación global. Ya para finalizar, y creo que cuando uno se detiene a examinar con detenimiento los estándares de belleza en el K-pop en 2026, se puede dar cuenta de que el problema no siempre fue que los idols únicamente quieran verse bien. El problema es que el sistema convirtió la apariencia en una exigencia laboral de tiempo completo y después la maquilló como si fuera parte completamente natural del sueño. Y quizá lo más turbio y siniestro de todo es justamente eso, que la industria ha conseguido algo muy eficaz, que es volver normal una violencia estética brutal, hacer que la gente confunda hambre con disciplina, hacer que los retoques estéticos sean parte del mantenimiento, hacer que la vigilancia constante parezca amor de fans, hacer que la uniformidad parezca perfección. Por lo que entonces, como ven, terminamos llegando a escenas que parecen absurdas, pero que en realidad dicen muchísimo sobre esta cultura. Un diente que se ve oscuro en una foto cuando le hacen zoom, hasta la cara de una idol que ya no se ve como hace un año atrás, se convierte en un debate global, haciendo que todo eso se convierta de alguna forma demasiado extraña en un caso de estudio
para completos desconocidos. Y cuerpos que claramente son sometidos a una presión externa así de fuerte, siguen siendo mostrados como si fueran aspiración, lo cual por supuesto no es admiración, es simplemente un consumo de cuerpos sin más. Y quizá al final de cuentas la pregunta más importante no es solo qué le hace todo esto a los idols, aunque la respuesta ya de por sí es durísima. La pregunta más grande para mí es qué le hace a una sociedad entera acostumbrarse a llamar belleza a algo que exige tanta vigilancia, tanta corrección y tanto desgaste. Pues una industria que desde pequeño te enseña a ser juzgado por tu mandíbula, por tu nariz, por tu peso, por tu cuerpo, incluso por tus dientes o por el tono de tu piel, no está produciendo únicamente estrellas, lo único que está haciendo es causar ansiedad en toda su población. Y esa tal vez sea la verdad más turbia e incómoda de todas. El K-pop ha perfeccionado una estética tan extrema que ya no solo fabrica idols, también fabrica personas que sienten que están a un defecto de distancia de dejar de ser visibles. Y sin exagerar, les juro que los estándares de belleza dentro del K-pop son una de las peores cosas que he visto en muchísimo tiempo. Porque si bien en Occidente y en nuestra cultura hay estándares de belleza que se pueden percibir como inalcanzables, los estándares de belleza en Corea del Sur y mayormente en el K-pop son aterradores. Pero por ahora, esa va a ser toda mi investigación sobre ese tema. De verdad me gustó mucho investigar sobre eso, creo que es un tema demasiado interesante, es una muy buena forma de mirar más allá, de expandir nuestro conocimiento y mirar cómo funcionan otras sociedades. Así que espero que por ustedes también haya sido tan interesante como lo fue para mí. También recuerden que sus pensamientos, sus opiniones o lo que quieran opinar es muy valioso y enriquece muchísimo la información de este video. Si les gusta esta cultura, si la siguen de cerca, si son K-popers, si siguen alguna banda o lo que sea, también sería muy valioso que nos pongan sus comentarios en la parte de los comentarios contándonos sus experiencias, cómo sienten que eso los ha afectado, cómo creen que eso ha afectado a los idols desde la postura de un fan. Recuerden que si este video les gustó, los entretuvo o los hizo pensar al menos un poco, es demasiado valioso o importante para mí, de verdad no se imaginan cuánto, que le puedan dar like por allá a este video, ya que así nos aseguramos de que YouTube recomiende más esto, movamos el algoritmo y le podemos llegar a una audiencia un poco más grande. Tampoco olviden que si mi contenido les gusta, hay un botón rojo para que vayan y se suscriban. Si es que aún no se han suscrito, vayan a suscribirse por favor, ya que aparte estamos cada vez más cerca de llegar al millón de suscriptores y como bien saben es una de mis metas más grandes para este año, así que si me quieren ayudar a lograrlo ya saben lo que pueden hacer. Ahora sí, no siendo más, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por ver este video, suscríbanse, síganme y yo les veo en la próxima. Muchas gracias por ver, bye.